Muy bien, un cordial saludo a todos mis hermanos en la fe y a todos los amigos que a través del Facebook se conectan con nosotros a esta hora de la noche, cuando son las 9 de la noche en punto. Pues aquí estamos para dar inicio a nuestro primer programa, nuestra primera transmisión de un programa especial que vamos a estar haciendo todos los miércoles a esta hora. Les voy a poner justamente aquí el banner. Aquí va a salir, ahí está. Hemos decidido denominar a este programa Conexión con Dios. Ese es el título que he decidido ponerle a este programa que estaremos transmitiendo cada miércoles a las 21 horas, es decir, 9 de la noche. Como ya lo anuncié con anticipación por el Facebook, pues este es un programa, una transmisión en vivo y en directo que estaré haciendo todos los miércoles, no tan formal como la que hago los domingos cuando predico la palabra de Dios, sino que va a ser de tipo informal. Y lo que vamos a hacer en esta transmisión que voy a hacer cada miércoles en este programa denominado Conexión con Dios, lo que voy a hacer es compartir con ustedes la palabra de Dios a través de una serie de enseñanzas. Voy a tratar con ustedes algunos temas relevantes de interés para todos nosotros. Obviamente, temas que voy a extraer de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios, es decir, de la Biblia, y los voy a estar compartiendo con ustedes. Si quieren, pueden después hacer sus preguntas, ustedes pueden participar, me gustaría interactuar. Este es el primer programa, entonces recién estoy comenzando, recién estoy experimentando, incluso con una nueva aplicación. Y entonces por eso es que quizás ahora no voy a poder contestar inmediatamente a sus preguntas, no voy a poder ver las reacciones, ¿no?, que ustedes van a mostrar a través del Facebook. Sin embargo, ya en futuros miércoles, pues vamos a tener una mejor interrelación. Vamos a poder interactuar con todos ustedes para poder incluso saludarles y poder responder de repente alguna inquietud, alguna pregunta. Entonces, por eso los invito para que me acompañen a través del muro de mi Facebook, que me acompañen cada miércoles en este programa que estaré realizando mediante esta transmisión en vivo y en directo a las 9 de la noche. Muy bien. Esta noche he decidido comenzar este primer programa hablándoles de un tema que creo que es vital, que es un tema especial como para iniciar esta transmisión. Y aquí voy a poner el título, ahí lo tienen. El tema de hoy es el libro que Dios nos ha dado. Es el primer tema que quiero compartir en esta transmisión de los días miércoles. Vamos a avanzar lo más que podamos. Si logramos terminar el tema, magnífico. Si lo logramos terminar en este mismo día, o sea, este mismo miércoles. Si no, igual lo dejaremos para continuarlo el próximo miércoles. No hay apuro. Como dije, este es un programa más informal, más espontáneo. Entonces, no estamos apurados, porque lo que importa y el propósito de esta transmisión en vivo es que aprendamos, es que nos alimentemos espiritualmente con la palabra de Dios y que con ese alimento espiritual podamos crecer espiritualmente, crecer, mejorar moralmente. Y por eso es que mi interés es ir con calma y es ir tratando cada punto
dándole la explicación necesaria, la profundización necesaria para que se entienda. Porque, vuelvo a repetir, lo que quiero es brindarles a todos ustedes, tanto a mis hermanos de la comunidad familiar Casa de Bendición, la iglesia que pastoreo aquí en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, como también a todos los amigos del Facebook, a mis coterráneos y tonamas, y a todos los amigos que se conecten o que puedan ver después este video, pues lo que quiero es compartirles la palabra, es darles un alimento que sea de beneficio, que sea de edificación para el espíritu de cada uno de ustedes, cosa que puedan crecer espiritualmente, saludables, y que podamos cada vez mejorar nuestra vida, mejorar nuestro comportamiento, poder acercarnos más a Dios, conocerlo mejor, conocer mejor la Biblia, la palabra de Dios, y aplicar esas lecciones de vida que están ahí en la Sagrada Escritura, aplicarlas a nuestra vida, ¿no? De manera práctica, para que entonces la palabra de Dios pueda surtir el efecto necesario, el efecto que se quiere, que es una transformación, un cambio en nuestra conducta, en nuestro comportamiento. Porque para eso en realidad Dios nos dio este libro que llamamos la Biblia, para transformar nuestras vidas para bien, para que mediante el conocimiento de la palabra de Dios, no solo conozcamos mejor a Dios, sino que además sepamos lo que Dios, nuestro Creador, ha planeado para nosotros, para que seamos felices en esta tierra y después en la eternidad. Muy bien, entonces ahí está el tema, el libro que Dios nos ha dado. Voy a intentar compartir la pantalla para compartir unas diapositivas que tengo en PowerPoint que he preparado. Espero que se pueda ver sin ningún problema, que me funcione bien mi internet. Así que permítanme un ratito que me conecte. A ver. Aquí está. Esperemos que funcione. A veces la tecnología no funciona como quisiéramos. Ahí está. A ver, sí, salió. Muy bien, voy a quitar esto para que se vea bien la imagen y voy a quitar esto. Listo. Entonces que se vea bien la imagen y también vamos a poner que salga en la pantalla completa. Muy bien, el libro que Dios nos ha dado, la Santa Biblia. Antes que nada, vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que Él nos bendiga y que podamos aprender algo que nos ayude a mejorar, que nos ayude a crecer como personas, a crecer espiritualmente y a crecer en todas las áreas de nuestra vida, en nuestras relaciones también interpersonales, mejorar en eso, mejorar en nuestro comportamiento y sobre todo mejorar en nuestra relación con Dios. Así que ahí donde están, acompáñenme a hacer esta oración. Padre amado, queremos agradecerte por esta maravillosa oportunidad que nos das de poder conectarnos a través del Internet y poder compartir estos temas que sin duda serán de bendición para todas las personas que nos vean y que nos escuchen a través del Facebook. Señor, te pedimos que tú puedas utilizar este tiempo para hablarnos, para enseñarnos, para instruirnos, que abras nuestro entendimiento, que nos ilumines para que podamos entender tu palabra y que no seamos tan solamente oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores, practicantes de lo que tú dices, de lo que tú has establecido, de lo que tú has ordenado en tu santa y poderosa palabra escrita, la Biblia. Gracias, Señor. Que el Espíritu Santo nos guíe de principio a fin y que el nombre de Jesucristo sea glorificado
y que todas las personas que vean y que escuchen esta enseñanza sean bendecidas en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Vamos a comenzar. Entonces, obviamente ya saben que de lo que vamos a hablar es de la Biblia, el libro que Dios nos ha dado. Esperemos que salga bien la imagen, parece que está fallando un poquito, vamos a ver. Vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Bueno, la Santa Biblia es en verdad una biblioteca pequeña de 66 libros que Dios nos ha dado. A ver, vamos a ver qué está pasando. Voy a volver a hacer la conexión. Un momentito, permítanme. Vamos a dejar de compartir la pantalla. Vamos a volver para acá. Estamos recién comenzando a utilizar. Esperemos que salga. Muy bien, muy bien. Mientras tanto, voy saludando a todas las personas que se van conectando. Tenemos 16 personas en este momento que están mirando la transmisión que estamos haciendo en vivo y en directo. Vamos a ver si podemos ahora compartir. Como que algo está queriendo fallar. Esperemos que ahora se vea. Ahí está. Volvemos entonces. ¿Qué es la Biblia? La Santa Biblia es en verdad es una biblioteca pequeña de 66 libros que Dios nos ha dado. La llamamos la Biblia, las Escrituras o la palabra de Dios. ¿Por qué decimos Santa Biblia? Porque santa significa algo que respetamos, porque pertenece a Dios. Y cada uno de los 66 libros de la Biblia es santo. Entonces, por eso es que se le llama Santa Biblia. Parece que no va a salir bien la imagen. A ver, voy a hacer un último intento más. Ok. ¿Qué es la Biblia? Otra vez seguimos respondiendo esta pregunta. Pues la Biblia es la palabra de Dios, es el libro donde Dios se ha revelado al hombre y le ha revelado su divina voluntad. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿ya? La Biblia no contiene, sino es la palabra de Dios. Es el libro donde Dios se ha revelado al ser humano y le ha revelado su divina voluntad. O sea que si queremos conocer a Dios, tenemos que conocer la Biblia. Si queremos saber qué es lo que Dios ha planeado para nosotros y cuál es la voluntad que Él tiene para nosotros, los seres humanos que fuimos creados por Él a su imagen y semejanza, pues entonces tenemos que conocer la Biblia, tenemos que leer, estudiar la Sagrada Escritura. Negativo, creo que no se va a poder utilizar. Debe ser el Internet. Lamentablemente el Internet no está funcionando bien. No sé las otras empresas, pero la empresa que yo tengo, no quiero hacerle mala propaganda, pero es una empresa que es una de las más utilizadas, más conocidas, pero lamentablemente no sé qué pasa, pero no es muy bueno el Internet en estos días. Creo que ya se ve mejor. Ahí está. Ok. Bien. Sigue fallando. La Biblia es la única regla infalible de fe y conducta. Y eso tenemos que saberlo y entenderlo y reafirmarlo todas las veces que sea necesario. Es la única regla infalible para dirigir nuestra fe y nuestra conducta. Es superior a la conciencia y a la razón, aunque al mismo tiempo no es contraria a esta última, es decir, a la razón. ¿Por qué digo que es superior?
porque efectivamente nosotros como seres humanos tenemos una conciencia que Dios nos ha dado, pero lamentablemente esa conciencia ha sido afectada negativamente por el pecado. Y entonces no podemos confiar en la conciencia para guiar nuestra vida. Necesitamos una regla que sea superior a la conciencia y que nos ayude a dirigir nuestra vida de forma correcta, adecuada. Y por eso tenemos a la Biblia, a la palabra de Dios, que es superior a la conciencia, y por lo tanto la conciencia tiene que sujetarse a esa revelación que Dios nos ha dado en la Sagrada Escritura. Y también es superior a la razón. ¿Por qué? Porque aunque Dios nos ha dado raciocinio, nos ha dado inteligencia, sin embargo nuestra inteligencia es limitada. Y por lo tanto no podemos entender todo lo ilimitado de Dios. Como somos seres finitos, criaturas hechas por Dios, pero que somos finitos, tenemos un entendimiento, un raciocinio limitado, entonces nunca vamos a poder comprender la totalidad de Dios. Nunca vamos a poder comprender toda la magnitud de Dios, lo ilimitado de Dios, la grandeza de Dios. Entonces, por eso la Biblia, al venir de Dios, es superior a la razón, porque viene de ese ser sapientísimo, de ese ser todopoderoso, de ese ser omnipotente, omnipresente, infinito, y por lo tanto, pues hay cosas que de repente no vamos a poder comprender a cabalidad hasta que Dios mismo nos las revele en el tiempo que Él lo determine o que Él lo vea conveniente. Entonces, mientras tanto, pues vamos a tener que simplemente aceptar lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios, sabiendo que lo que Dios dice es lo más correcto, lo más adecuado, lo más sabio, y que en su infinito amor, en su infinita misericordia y bondad, pues Dios ha establecido esas cosas. Sin embargo, no es contraria a la razón. ¿Por qué? Porque dentro de las posibilidades que tenemos como seres humanos inteligentes, podemos entender, podemos decir, podemos llegar a comprender la mayor parte de la Biblia. Y son simplemente pequeñas cosas que de repente no logramos comprender por nuestra limitada capacidad intelectual. Pero en su mayoría, las cosas que Dios ha revelado en la Biblia las podemos comprender, las podemos entender. Por lo tanto, no existe eso de que hay que tener una fe ciega. No existe eso. La Biblia es razonable, se la puede comprender razonablemente, se la puede entender, y es por eso que yo he decidido hacer esta serie de estudios, de enseñanzas, para que justamente podamos entender, podamos comprender racionalmente lo que Dios nos ha revelado en la Biblia, en la Sagrada Escritura. Además, la Biblia es el manual del creyente. Solo a través de la Biblia Dios nos da la instrucción, la capacitación, la estrategia y las tácticas para llevar adelante nuestra vida de fe, es decir, nuestra vida espiritual. Podemos decir que la Biblia es la brújula y el mapa que nos guía en nuestro viaje rumbo al cielo y a la eternidad. Ahora, ¿por qué se llama Biblia? Quizás alguna vez tú te has preguntado, ¿y por qué se le llama Biblia? Resulta que en la antigüedad los libros se escribían en papiro, corteza de una planta que crecía en las orillas del río Nilo en Egipto. La palabra griega que significa papiro es biblos, y un rollo de papiro escrito se llamaba biblión en griego. Ahora, ahí está, miren. Tengo una imagen, ojalá que salga. Wow, qué pena que no está saliendo bien. Ahí está, el papiro es el material de escritura más común de la antigüedad. Era hecho de una caña que crecía en los lugares poco profundos de los lagos y ríos de Egipto y de Siria. Ahora, escuchen esto. Cuando en épocas posteriores los diferentes libros de la Biblia fueron encuadernados en un solo volumen, se lo conoció como
ta Biblia, palabra griega que significa los libros. Esta palabra pasó al castellano con el nombre de la Biblia, y así es como se llama el libro sagrado que Dios nos ha dado. Entonces, ta Biblia significa, o la Biblia significa los libros. Ese es el significado literal de la palabra la Biblia. ¿Cómo se originó la Biblia? Creo que esa es otra pregunta importante que tenemos que contestar. ¿Cómo se originó la Biblia? Bueno, resulta que la Biblia fue escrita en un periodo de unos 1600 años aproximadamente. Los primeros libros se escribieron unos 1500 años antes de Cristo y los últimos unos 100 años después de Cristo. Escuche este dato, se escribió a lo largo de 60 generaciones. ¿Se imagina el tiempo que se tardó para terminar de escribir la Biblia? 1600 años aproximadamente, a lo largo de 60 generaciones. Fue escrita por unos 40 autores de todas las clases sociales, incluyendo reyes, campesinos, filósofos, pescadores, poetas, estadistas, eruditos, etc. Vamos a citar algunos ejemplos. Moisés, por ejemplo. Qué pena, che. Tanto me esforcé por preparar este material para que el internet no funcione bien. Bueno, Moisés, por ejemplo, era un líder político adiestrado en las universidades de Egipto. Pedro era un pescador. Amós, un pastor de ovejas. Josué, un general militar. Nehemías, un copero. Daniel, un primer ministro. Lucas, un médico. Salomón, un rey. Mateo, un cobrador de impuestos. Pablo, un rabino, doctor en leyes. Como ustedes ven, hay una variedad de personas que Dios utilizó para que escribieran la Biblia. También fue escrita en diferentes lugares. Moisés escribió en el desierto. Jeremías escribió en una celda carcelaria. Daniel en la falda de un cerro y en un palacio. Pablo escribió dentro de los muros de la prisión. Lucas escribió mientras viajaba. Juan en la isla de Patmos. Y otros en medio de los rigores de una campaña militar. Interesante. Además, fue escrita en diferentes épocas. Por ejemplo, David escribió en tiempos de guerra. Salomón, sin embargo, escribió en tiempos de paz. Diferentes épocas. Fue escrita bajo diferentes estados de ánimo. Algunos escribieron desde las cumbres del gozo y otros escribieron desde las profundidades de la tristeza y la desesperación. A ver, vamos a tratar de arreglar esto un ratito, porque me está perturbando y seguro que los está perturbando a ustedes también. A ver, ¿qué podemos hacer? Volvemos otra vez a intentar. A ver, esperemos que salga. Ahí está, escrita bajo diferentes estados de ánimo. Algunos escribieron desde las cumbres del gozo y otros escribieron desde las profundidades de la tristeza y la desesperación. Definitivamente creo que no va a funcionar bien. Fue escrita en 3 continentes: Asia, África y Europa. O sea, quiero que se den una idea de cómo Dios decidió que se escribiera este libro que llamamos la palabra de Dios, la Sagrada Escritura.
no solo fue escrita por más de 40 personas de diferentes trasfondos sociales, intelectuales, culturales, sino que además fue escrita en 3 continentes, en Asia, en África y Europa. Además, fue escrita en 3 idiomas. Fíjense, gran parte del Antiguo Testamento se escribió en hebreo. Una partecita, ¿no? Algunas fracciones del Antiguo Testamento se escribieron en arameo. Y todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, 3 idiomas se usaron para escribir la Biblia: hebreo, arameo y griego, que es el idioma del Nuevo Testamento. ¿Qué más tenemos? Mantiene una unidad de tema y de propósito, a pesar de todas esas diferencias en cuanto a los autores, a pesar de las diferentes épocas en que fue escrita, a pesar de los diferentes lugares en que se escribieron los libros de la Biblia, a pesar de toda esa variedad, mantiene una unidad de tema y de propósito que solo se puede explicar si se admite que fue dirigida por una mente rectora que guió a todos los escritores, es decir, Dios. Incluye entre su material centenares de asuntos de controversia. Un asunto de controversia es aquel que al mencionarse o discutirse genera opiniones contrarias. Bueno, los autores bíblicos hablaron sobre centenares de asuntos de controversia con una asombrosa armonía y continuidad desde Génesis hasta Apocalipsis. Y es que hay solo una historia en desarrollo en toda la Biblia, y es la redención del hombre efectuada por Dios. Entonces, una de las características, una de las cualidades sorprendentes, una de las cualidades sobresalientes de la Biblia es su asombrosa unidad y armonía que hay entre todos sus libros, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No se pusieron de acuerdo entre ellos, ni siquiera vivieron en la misma época. Muchos de los autores ni siquiera se conocieron, además que estaban separados por kilómetros y kilómetros de distancia y separados por cientos y hasta miles de años. Entonces no pudieron haberse puesto de acuerdo. Lo que pasa es que detrás de todos ellos estaba Dios, que era quien los inspiraba, quien los guiaba para que escribieran su palabra y para que no se contradijeran entre ellos, para que haya una unidad de tema y de propósito que solo se puede explicar si se admite que fue dirigida por Dios, el verdadero autor de la Biblia. Ahora, ¿por qué estudiar la Biblia? Si tú me dices, a ver, ¿por qué tengo que estudiar la Biblia? Yo te voy a dar 3 razones de las muchas que hay. En primer lugar, porque es un privilegio. Por medio de la Biblia, usted y yo hemos recibido una carta sumamente importante, un mensaje personal de alguien mucho más grande que cualquier rey terrenal o de cualquier presidente. Es un mensaje personal de Dios mismo, del creador del universo. En esta carta que nosotros llamamos la Biblia, Dios mismo nos invita a ser sus hijos y a vivir con él para siempre. Nos dice que podemos ser sus hijos al aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Acaso no es un privilegio maravilloso el aprender de Dios y de sus promesas para nosotros a través del estudio de la Biblia? Claro que lo es. Imagínense, no es un ser humano común y corriente. No es ni siquiera una gran autoridad terrenal. No, es Dios mismo. Es el creador de los cielos y de la tierra. Él es quien se dirige a nosotros a través de las páginas de la Biblia y es quien se revela a sí mismo para que lo conozcamos y además nos revela, nos muestra, nos enseña qué es lo que Él ha planeado para nuestro bienestar, cuál es su voluntad para nosotros, tanto en esta vida, durante los años que viviremos en este planeta Tierra, como también para la eternidad,
que es todavía más importante. En segundo lugar, necesitamos estudiar la Biblia porque es una forma de crecer espiritualmente. Para ser sanos y normales, los niños tienen que crecer y el comer los alimentos adecuados es esencial para ese crecimiento. Por eso es que desde que son bebecitos, desde que nacen, tienen que alimentarse. Comienzan primero alimentándose del pecho de su mamá, ¿no? Y luego ya se le va dando otra cosa y luego otra cosa. Y a medida que van creciendo, uno le va aumentando, ¿no? La comida, el alimento. Y a la medida que ya tienen mayor capacidad de retención de alimentos, entonces se les da alimento sólido y así es sumamente importante, o sea, es vital para su crecimiento sano, saludable, el alimentarlos. Entonces, si eso sucede en lo físico, también lo mismo sucede en lo espiritual. Por eso es que la Biblia dice que como hijos de Dios tenemos que crecer espiritualmente y para poder crecer espiritualmente necesitamos alimentar nuestro espíritu y el alimento que Dios nos ha dado para nuestro espíritu es la palabra de Dios, la Biblia, la Sagrada Escritura. Según Efesios capítulo 4, versículo 15, dice que debemos crecer, tenemos que crecer en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces nuestra comida espiritual es la Biblia y la comemos, entre comillas, estudiándola, como lo estamos haciendo ahora y como lo haremos en cada uno de los programas de las transmisiones que haremos los días miércoles. A medida que la estudiamos, vamos conociendo mejor a nuestro Salvador Jesucristo. Este conocimiento nos ayuda a crecer, a ser cristianos fuertes. El problema de muchos cristianos que son débiles espiritualmente y que cualquier prueba, cualquier dificultad y cualquier tentación los tumba, es porque no se alimentan espiritualmente con la palabra de Dios. Y al no alimentarse, entonces crecen raquíticos, que se crecen débiles espiritualmente. Como decíamos en mi pueblo, se vuelven filistriquis espirituales. ¿Ah? Porque no se alimentan. Entonces, por eso es importante el estudio de la palabra de Dios. Es importante conocer la palabra de Dios, leerla, escudriñarla, aprenderla. ¿Por qué? Porque ese es el alimento que nos va a ayudar a crecer sanos, saludables, fuertes. En Efesios capítulo 4, versículos 13 al 14 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, para que ya no seamos niños fluctuantes. Dios no quiere que nos quedemos como niños espirituales, como bebés espirituales. Hay mucha gente que lleva 10 años, 15, 20 años incluso de cristianos y siguen siendo unos niños espirituales. ¿Por qué? Porque no se han alimentado de manera adecuada con la palabra de Dios. Y entonces por eso han crecido mal, han crecido deforme o directamente se han estancado en su crecimiento y se han quedado como niños espirituales. Entonces aquí la palabra de Dios es bien clara en Efesios 4, 13 al 14, que nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, para que ya no seamos niños fluctuantes. Fluctuante quiere decir que somos llevados de aquí para allá. Ya sopla el viento de acá y nos lleva para allá. Sopla del otro lado y nos lleva para el otro lado. Y entonces no estamos nunca estabilizados. Conozco muchos cristianos así, que no son estables, que un tiempo están bien, un tiempo quieren conquistar el mundo para Dios y después un tiempo uno los ve, están por el piso, están por el suelo, todos desanimados, todos desalentados y hasta alejados de Dios. Entonces por eso necesitamos afianzarnos y lo único que nos hace afianzarnos en nuestra vida como cristianos es la palabra de Dios. Por eso dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. En tercer lugar, la tercera razón por la que tenemos que estudiar la Biblia es porque por medio de ella aprendemos el plan de Dios para nosotros. La Biblia nos revela lo mucho que Dios nos ama y da las instrucciones divinas sobre cómo debemos vivir. Y promete que algún día viviremos con Él por toda la eternidad. Si estamos tristes
o no nos sentimos bien, es maravilloso leer el mensaje personal de Dios y sus planes para nosotros. El estudio de la Biblia nos ayudará a sentirnos mejor, nos animará y nos enseñará que todos somos de mucha importancia ante Dios. Al estudiar la Biblia, no solamente aprendemos sobre los planes de Dios para nuestro futuro, sino también de sus promesas para el presente, para el día de hoy. Dios está interesado no solo en que vamos al cielo a disfrutar de sus bendiciones allá por la eternidad, sino que está interesado en que disfrutemos el viaje mientras estamos yendo desde aquí de la tierra justamente rumbo a la eternidad en el cielo. O sea, no es que ahí en la tierra pasarla como sea, ¿no? Sufrirla, que te vaya mal, que vayas de tumbo en tumbo, de caída en caída, de sufrimiento en sufrimiento, de derrota en derrota. No, 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 no. Esa no es la voluntad de Dios. Por eso, si nosotros leemos la Biblia, si la estudiamos, nos vamos a dar cuenta que Dios ha planeado que en este mundo nosotros experimentemos una vida abundante y maravillosa. Una vida llena de gozo, una vida llena de paz, una vida llena de amor, una vida de bendición. Porque Dios quiere que mientras estamos en este camino rumbo al cielo, disfrutemos del trayecto. Y que no sea un trayecto de esos que uno ya no aguanta, no soporta y que ya no quiere seguir. Como mucha gente que quiere morirse. Cuando tú conoces a Dios y cuando conoces su palabra, te das cuenta que vale la pena vivir. Porque Dios ha planeado cosas maravillosas. Ha planeado una vida de bendición para todos aquellos que somos sus hijos. ¿Cuáles son las principales divisiones y subdivisiones de la Biblia? A ver, la Biblia está dividida principalmente en dos partes grandes. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está compuesto por 39 libros, mientras que el Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros, haciendo un total de 66 libros en toda la Biblia. ¿Ok? Entonces, si alguien te pregunta cuántos libros tiene la Biblia, 66 libros. 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Los 39 libros del Antiguo Testamento están divididos de esta manera. La primera sección son los libros de la ley, o también llamado el Pentateuco. La palabra Pentateuco viene de penta en griego, que significa 5, porque efectivamente los libros de la ley o los libros que forman el Pentateuco son 5 libros, ¿ya? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Son los primeros 5 libros de la Biblia que se los llama los libros de la ley. Luego, la siguiente sección de libros son los libros históricos, que son 12. Ahí está Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes. Corrijo un error muy común que dicen primera de Samuel, segunda de Samuel, primera de Reyes. No se dice primera, se dice primero. ¿Por qué? Porque son libros, no son cartas o epístolas. En el Nuevo Testamento sí se les llama primera de epístola de Pablo a Timoteo, primera Timoteo, segunda Timoteo, ¿no? Primera de Tesalonicense, segunda de Tesalonicense. ¿Por qué? Porque son cartas o epístolas. Entonces, por eso se dice en femenino, ¿no? Primera de Juan, primera de Pedro. Pero en este caso, como son libros, los del Antiguo Testamento, no se puede decir primera, porque no es primera libro de Samuel, es primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel. Lo mismo, primero de Reyes, segundo de Reyes, primero de Crónicas, segundo de Crónicas, ¿ya? Y luego está Esdras, Nehemías y Esther. En total son 12 los libros históricos del Antiguo Testamento. Luego están los libros poéticos, que son 5. ¿Cuáles son esos libros? El libro de Job, luego está el libro de los Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. 5 libros poéticos. ¿Por qué se les llama poéticos? Porque el lenguaje que más se utiliza en estos libros es el lenguaje poético, de poesía hebrea. Los libros de los profetas mayores vienen a continuación, que son otros 5 libros.
¿Por qué se les llama profetas mayores? No porque estos profetas hayan sido más importantes, sino porque los volúmenes que escribieron son mayores. Por eso se les llama profetas mayores, porque son libros más extensos los que estos 5 profetas escribieron. Ahí está el libro del profeta Isaías, el de Jeremías, Lamentaciones, que también lo escribió Jeremías, Ezequiel y Daniel. Son 5 los libros de los profetas mayores. Y a continuación viene la última sección del Antiguo Testamento, que son los libros de los profetas menores. ¿Por qué menores? Porque son menores en extensión, porque son libros más cortos los que escribieron estos profetas. Son 12 libros en total. ¿Cuáles son? Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces, sumando todos estos libros, da un total de 39 libros del Antiguo Testamento. Pero ahora veamos el Nuevo Testamento. Los 27 libros del Nuevo Testamento están divididos de esta manera. Primero están los evangelios, que son 4: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego hay un libro de historia, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. En tercer lugar están las epístolas paulinas. ¿Por qué se les llama epístolas paulinas? Porque son las epístolas que escribió el apóstol Pablo. De ahí viene lo de paulinas. Son 14 epístolas. Prácticamente la mayoría del Nuevo Testamento lo escribió el apóstol Pablo. ¿Cuáles son? Romanos, Primera y Segunda Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda Tesalonicenses, Primera y Segunda Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. Hebreos se tiene duda, porque como no dice quién es su autor, entonces por eso algunos eruditos se lo han atribuido al apóstol Pablo, porque es un libro muy completo y a la vez muy complejo, que tuvo que haber sido escrito por una persona que tenía mucho conocimiento del Antiguo Testamento. Y es por eso que, como Pablo tenía esa cualidad, es por eso que algunos se lo han atribuido al apóstol Pablo. Pero es posible que él no haya sido el autor y que no sepamos en realidad quién fue el verdadero autor del libro o de la carta a los hebreos. Sin embargo, sabemos que el autor es Dios, ¿verdad? Que Dios utilizó a algunos de los apóstoles, a algunos de los hombres de Dios del Nuevo Testamento para escribir esta carta. A continuación están las epístolas generales. ¿Por qué generales? Porque mientras que las epístolas de Pablo se dirigen a personas específicas o a iglesias específicas, estas otras epístolas se dirigen a todo el mundo en general. Por eso se llaman epístolas generales. Son 7. Está la epístola de Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan y la epístola de Judas. Son 7 epístolas generales. Y por último, el último libro del Nuevo Testamento, que es un libro de profecía, es el libro de Apocalipsis. Muy bien. Ahora, ustedes seguramente alguna vez se habrán preguntado, y si no lo han hecho es bueno que lo hagamos ahora, ¿qué significa Antiguo y Nuevo Testamento? Cuando dos personas o dos naciones quieren hacer un acuerdo entre ellos, escriben un documento que se llama tratado o pacto, ¿verdad? Una vez que se firma un tratado, no debe ser quebrantado. Entonces, la palabra testamento significa eso: tratado o trato, pacto o alianza. Eso significa testamento. Entonces, cuando hablamos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, estamos hablando del antiguo pacto, la antigua alianza y el nuevo pacto o la nueva alianza, porque la palabra testamento significa, repito, trato, pacto o alianza. La Biblia está dividida en 2 testamentos llamados el Antiguo y el Nuevo. Estos son los 2 grandes pactos que Dios ha hecho con el hombre. El antiguo pacto, que se hizo fundamentalmente por medio de Moisés en el monte Sinaí, y luego el nuevo pacto o el Nuevo Testamento, que fue hecho a través del Señor Jesucristo, quien con su sangre selló este nuevo
pacto, este nuevo trato o esta nueva alianza entre Dios y el hombre. ¿Qué más tenemos? El Antiguo Testamento fue dado a los judíos, quienes también son llamados hebreos o israelitas. ¿Ok? Dios los escogió para recibir sus verdades, escribirlas y enseñarlas a otros. Por eso fue escrito en hebreo, porque el idioma del pueblo hebreo o del pueblo de Israel es justamente el idioma hebreo. Y como fueron ellos a los que Dios les reveló el Antiguo Testamento y fueron los profetas y los hombres de Dios de la nación de Israel los que escribieron, entonces por eso lo escribieron en el idioma hebreo, porque era el idioma que se hablaba en el pueblo de Israel, el idioma de los judíos o israelitas. El Antiguo Testamento cubre la historia y las condiciones de la relación de Dios con el hombre desde la creación hasta la venida del Salvador Jesucristo, quien establecería el nuevo pacto. Ahora, el Nuevo Testamento contiene la historia y las condiciones del nuevo pacto que Dios estableció con todos los que aceptan a su Hijo Jesucristo como su Salvador. Nos da la historia de la vida de Cristo y sus enseñanzas. Además, nos narra la historia de la iglesia primitiva o de los primeros cristianos. ¿Qué relación hay entre los dos testamentos? Bueno, el Antiguo Testamento es muy importante porque revela el plan de Dios para el hombre, pero el pacto hecho en el Antiguo Testamento fue temporal hasta que Cristo Jesús hubiera venido para establecer otro mejor y que sería permanente. Entonces, el Nuevo Testamento se basa sobre el Antiguo. No solamente explica la relación entre los dos pactos, sino que relata el cumplimiento de muchas profecías del Antiguo Testamento. Por eso es importante que los dos pactos estén en la Biblia, porque ambos pactos se complementan mutuamente. El Antiguo Testamento sirve de base para el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento complementa lo que Dios reveló en el Antiguo Testamento. Inclusive hay cosas que Dios reveló, por así decirlo, de una forma muy superficial, muy sencilla en el Antiguo Testamento, que ya en el Nuevo Testamento se aclaran mucho más. En el Nuevo Testamento ya Dios dio una mayor luz, un mayor entendimiento de eso que originalmente estaba muy, no muy claro en el Antiguo Testamento, ¿no? Algunas de las doctrinas, por ejemplo, que tenemos como cristianos, comenzaron revelándose en el Antiguo Testamento, pero como un embrión, digamos, ¿no? Como un embrión, no era algo totalmente revelado, completo. Entonces, por eso después Dios, en su infinita sabiduría, decidió que en el Nuevo Testamento revelaría ya de una forma más completa lo que primero reveló de manera pequeña, por así decirlo, en el Antiguo Testamento. Por eso es que ambos testamentos se relacionan y se complementan mutuamente, especialmente el Nuevo Testamento, que es el complemento perfecto del Antiguo Testamento, porque además se ve en el Nuevo Testamento el cumplimiento de muchas profecías del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el mensaje esencial de la Biblia? Y con esto vamos a terminar, porque ya se nos está terminando la hora. ¿Cuál es el mensaje esencial de la Biblia? Ahí lo tienen escrito. El mensaje esencial de la Biblia es la redención del hombre efectuada por Dios a través de Jesucristo. Repito, el mensaje esencial de toda la Biblia es la redención del hombre efectuada por Dios a través de Jesucristo. El tema central de toda la Biblia en realidad es Jesucristo. Ya lo vamos a ver a continuación, ¿no? Le voy a mostrar el versículo ese, Juan 5:36, donde se muestra que el tema central de toda la Biblia es Jesucristo. Los escritores del Antiguo Testamento apuntan a la redención que efectuaría en el futuro el Señor Jesucristo. Entonces Jesús
es el tema central. Ahora, si el Antiguo Testamento apuntaba hacia la venida de Jesucristo, entonces el Nuevo Testamento ya es el relato de la vida de Jesucristo. Jesús es el centro mismo del Nuevo Testamento. Ahora les voy a mostrar. Aquí tienen los textos bíblicos. Vamos a leer Juan 5:39. El propio Jesucristo dijo esto. Dice, ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y escuche esto, y son ellas las que dan testimonio de mí. ¿Ve? El propio Jesús está declarando que efectivamente las escrituras, es decir, toda la Biblia, Dios nos las dio para revelarnos a Jesucristo, para que conozcamos a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el vínculo que une al hombre con Dios. Jesucristo es Dios hecho hombre, que vino para ser el intermediario, para ser el único mediador entre Dios y los hombres. Por lo tanto, es el único camino, es la única verdad, es la única vida. Y como él lo dijo, nadie puede llegar al Padre si no es por medio de él. Entonces, por eso, el tema central de la Biblia es Jesucristo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y el propio Jesús lo dijo, son ellas, es decir, las escrituras son las que dan testimonio de mí. Por eso, si tú quieres conocer mejor al Señor Jesucristo, necesariamente tienes que leer y estudiar la Biblia. Tienes que conocer la Biblia, porque la Biblia nos habla de Jesucristo, nos revela a Jesucristo. Es su tema fundamental. Ahora veamos el siguiente texto bíblico. En Lucas 24:27 dice la palabra de Dios, entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. ¿Ven? Noten que los escritos de Moisés y de todos los profetas, eso se refiere al Antiguo Testamento. Y aquí Jesús les explicó en base a las escrituras del Antiguo Testamento todo lo que esas escrituras decían acerca de él mismo. Entonces, por eso es que aún en el Antiguo Testamento se habla de Jesucristo, solo que se habla en futuro, indicando que vendría un Salvador, que vendría un Mesías enviado por Dios para salvar al ser humano. Sigamos leyendo. En Lucas 24:44 dice, entonces dijo, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Note que Jesucristo aquí hace referencia a todo el Antiguo Testamento, porque los judíos dividían en tres partes fundamentales el Antiguo Testamento: los escritos de Moisés o los escritos de la ley, los escritos de los profetas y los salmos, que eran los libros de sabiduría. Entonces, esas tres secciones fundamentales Jesús las menciona aquí, indicando que esas tres secciones que conformaban el Antiguo Testamento hablaban de él. Y con su venida y con lo que él hizo, se cumplieron las cosas que estaban escritas en el Antiguo Testamento. Otra vez lo voy a leer, dice, entonces dijo, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, es decir, en todo el Antiguo Testamento. Muy bien. Para terminar esta pregunta que hemos formulado, ¿cuál es el mensaje esencial de la Biblia? Bueno, tenemos que decir que si el Nuevo Testamento es en realidad el libro donde más se habla de Jesucristo, entonces los evangelios son memorias de su vida entre los hombres de la tierra. El libro de los Hechos es la historia de su labor, de la labor de Cristo a través de la iglesia primitiva. Las epístolas, ¿qué son las epístolas? Son cartas que interpretan la verdad sobre Cristo y aplican esa verdad a la vida diaria. Y el libro de Apocalipsis, ¿qué es? Es la revelación del mismo Jesucristo y de su triunfo final. Fíjense lo que dice Apocalipsis 1:1. Ahí lo dice claramente. Dice, esta es una revelación de Jesucristo. Si usted me pregunta, si usted me dice, ¿de qué trata el Apocalipsis? De Jesucristo. Ahí dice, en el mismo versículo 1, dice, esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Y listo. Entonces,
Quiere decir que toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos habla de Jesucristo. Por eso es que dije que el tema principal, el tema central de toda la Biblia es la redención del ser humano efectuada por Dios por medio de Jesucristo o a través de Jesucristo. Muy bien, esto lo vamos a dejar para el próximo miércoles. Les voy a hablar de las evidencias que tenemos del origen divino de la Biblia. ¿Ok? Aquí vamos a parar entonces. Vamos a dejar de compartir la pantalla y volvemos a la normalidad. Muy bien. Una vez más vamos a poner entonces cuál es el tema que hemos comenzado a estudiar el día de hoy. Ahí está, el libro que Dios nos ha dado. Repito entonces, este es su programa Conexión con Dios. Y ahí está mi nombre, su servidor, y vamos a estar realizando esta transmisión en vivo y en directo, realizando este programa titulado Conexión con Dios, porque lo que queremos es eso, aprovechar la conexión a través del Internet, la conexión a través de la tecnología, a través del Facebook y de todos los elementos que podemos utilizar para ponernos en contacto. Entonces la idea es que nos conectemos no solo entre nosotros, sino que nos conectemos con Dios. Por eso, a propósito, he decidido ponerle este título a este programa, Conexión con Dios, porque cada miércoles eso es lo que vamos a hacer, conectarnos con Dios. Y no se olviden entonces que esta conexión la tendremos todos los miércoles, ahí está, a las 21 horas a través del Facebook. Muy bien, mis queridos amigos, hermanos en la fe, ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Disculpas por los problemas con el Internet. Vamos a tratar de solucionarlo para el próximo miércoles para que tengamos una mayor velocidad, un mejor rendimiento en la transmisión y así podamos utilizar todos los recursos que tenemos a nuestra disposición para compartir con todos ustedes la palabra de Dios. Muy bien, gracias por su atención. Espero que les haya gustado, espero que haya sido de bendición, que les haya sido de provecho esta enseñanza acerca de este libro maravilloso que nosotros llamamos la Biblia, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, el libro que Dios nos ha dado. Que Dios nos siga protegiendo, nos siga bendiciendo y será hasta el próximo miércoles. Bueno, tendremos nuestra transmisión habitual el domingo, obviamente, para predicar la palabra de Dios como lo venimos haciendo domingo tras domingo. Pero con este programa, Conexión con Dios, nos volveremos a encontrar el próximo miércoles. Que el Señor los guarde y los bendiga. Vamos a terminar.